Ahora sí vamos a comenzar. ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos los presentes. Ya. Ahora sí vamos a comenzar. ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto para mí estar hoy presente, justo participando de este ciclo de conferencias que está organizando ciudadanas y ciudadanos del mundo por su aniversario. Este mes es el segundo año de la organización juvenil del que integramos. Y para poder iniciar con ese ciclo de conferencias, vamos a tocar un tema que se llama rutas de acción y protección en la violencia, digamos, contra la niñez. Después de mí va a entrar la psicóloga Zaida, que va a hablar específicamente sobre la violencia sexual, ¿ya? Entonces hemos invertido un poco, digamos, el orden para que sea o se vea mucho más como una secuencia. Muy bien, entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Ya. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre las rutas de acción y cuáles son las rutas de protección en la violencia contra la niñez, pero más enfocado en el Perú. Recordemos que dentro de los objetivos sostenibles que se tienen a nivel internacional, hay un gran interés para poder eliminar la violencia contra la niñez y en la población en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos el objetivo número 5, que es el tema de igualdad de género, y también el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, que están muy enfocados y están dentro de sus objetivos, dentro de sus criterios, eliminar todo tipo de violencia. 5 y 16. ¿Qué es violencia? Esta primera parte voy a hablarlo muy rápido porque es amplio. El tema de violencia contra la niñez es muy amplio y después ya les voy de alguna forma, se les puede compartir el PPT para que lo busquen con mayor detenimiento. Y ahí están también las fuentes de que ustedes pueden revisar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia, hablamos de un uso intencional, es decir, que tiene el objetivo de dañar a otro, a otra, ¿ya? Ya sea de manera física, pero también puede ser a nivel psicológico o también como amenaza o también por negligencia, ¿no? Por ejemplo, cuando no se le brinda los alimentos al niño, ¿no? Cuando no se le lleva a la escuela al niño o a la niña, también es un tipo de violencia, ¿no? Que puede ser contra uno mismo, contra otra persona y contra un grupo, ya lo voy a tocar más adelante. Y que puede, obviamente, causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastornos. También aquí entra el tema de acoso. Entonces, el tema de violencia es muy, muy amplio. ¿Qué tipos de violencia conocemos, no? Y aquí quizás los más conocidos sean a nivel físico, psicológico, sexual. Pero vamos a ir añadiendo uno que otro, ¿no? Y en qué, digamos, ámbitos se pueden producir ese tipo de violencia. Como les mencioné, bueno, esta es una clasificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en el año 2013 para hablar un poco sobre la tipología de la violencia, que puede ser la violencia autoinfligida, que es contra uno mismo, tema de suicidio en niños o en adolescentes. Esta es la tercera problemática más común en adolescentes a nivel internacional, el tema del suicidio. También hablamos de autolesiones, un tema muy recurrente, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? También puede ser a nivel o en convivencia con otras personas, con una familia, dentro de una familia, dentro de una pareja, dentro de la casa. O también puede ser que esta violencia se desarrolle en la comunidad en la que están, ¿no? Las pandillas, por ejemplo. También puede suceder en el colegio, ¿no?
Pero también pensemos en lugares como las cárceles, donde están las cárceles de menores. También puede ser, por ejemplo, en los centros de atención residencial, que son espacios donde niños o niñas viven cuando hay algún tipo de maltrato, ¿no? O de abandono también. O también los niños y niñas que viven en las calles. Entonces, no solamente pensemos en el lugar, sino también pensemos dentro de una comunidad, dentro del colegio, pero pensemos en las cárceles, en las calles. Y ahora que estamos hablando de una educación a distancia, ¿no? En una emergencia sanitaria, hablamos de que todos los niños y niñas y adolescentes están en contacto mucho más frecuente con el Internet. Entonces, a través del Internet se pueden producir violencias, claro, ¿no? Por ejemplo, el ciberacoso, ciberbullying, el tema de la trata, que unas personas mayores se contactan con menores, el tema de pornografía infantil. También entonces ese espacio es un espacio donde se puede producir violencia. Ahora, puede ser también a nivel de país, claro, a nivel de país, por ejemplo, cuando se reclutan a niños, niñas y adolescentes para los grupos armados, también aquí entra el tema de trata y tráfico de niños. Entonces, quiero que nos quedemos con esa idea de que qué tan grande es hablar de violencia. Y las consecuencias pueden ser variadas, puede ser a nivel física, a nivel de salud sexual y reproductiva, puede ser a nivel psicológico y otras consecuencias, y todo esto más lo van a encontrar en esta publicación que hizo la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo estamos en el Perú? Bueno, entonces, para poder hablar, muy globalmente, en las escuelas, por ejemplo, se reportaba que entre los 9 y los 11 años, la mayoría, digamos, de las mujeres alguna vez han sido, no, la mayoría de los estudiantes o de los niños y niñas han sido víctimas de violencia por sus pares, ¿no? Y cuando hablamos ya de adolescentes, también la cifra es bastante alarmante, el 74%. Estas cifras son del INEI del año 2016. ¿Qué tipo de violencia es la más frecuente? Mira, observemos así a una gran rapidez, ya sea en la niñez, ya sea en la adolescencia, la violencia física es la más alta. Según sí se ve hasta el año, bueno, desde el 2013 hasta el año 2020, enero de 2020, la mayoría de los casos reportados en ese portal de violencia en la escuela han sido de personal de violencia de la institución educativa a escolares, ¿no? Por ejemplo, docentes a escuela. Y la mayoría de los tipos de violencia reportados han sido de nivel físico. Y la mayoría de los reportados son de secundaria. Violencia en la familia. Según el CEM, que es el Centro de Emergencia Mujer, el 6% de los casos del año 2020 entre los meses de enero y marzo han sido de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El 6%. Y aquí he tratado un poco de hacer una gráfica donde un poco representa el número de casos reportados de violencia contra la niñez de 0 a 11 años, del año 2018, que es el azul, del año 2019, que es el anaranjado, y el año 2020, que es con un gris, ¿no? Entonces, igual observamos que ha reducido el número de casos, pero se mantiene, ¿no? Es decir, que a pesar de que este año estamos en cuarentena y que todos estamos dentro de casa, aún siguen ocurriendo casos de violencia. Y es porque muchas veces los casos de violencia son ejercidos por personas cercanas a los niños y adolescentes, los padres, los tíos, los primos. Entonces, sigue siendo todavía un espacio de mucha vulnerabilidad. Y como son adolescentes, pues también ahí observan que si bien se ha reducido en ese año 2020, también sigue existiendo. Y finalmente, entre ya sea en la niñez y en la adolescencia, la más, digamos, común es el nivel de violencia física. No, psicológicos, disculpen. Pero miren, qué interesante que en adolescencia ya el nivel sexual, los casos de violencia sexual ya van en aumento, ya están ocupando un segundo lugar. Entonces, es también una etapa de desarrollo
tendríamos que tomar también mucha precaución. Perfecto. Ahora sí, vamos a entrar ahora al tema de la protección en el Perú. ¿Cómo estamos en el Perú? ¿Cómo estamos a nivel de la protección primero en familia? A ver, vamos a ver. Muy bien. Para hablar un poco sobre los casos en temas de familia, vamos a remitirnos siempre a una ley, que es la ley que deberíamos leer, releer, y todos los que estamos en contacto, y todos los que estamos en contacto con los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es la ley 3036-4, que fue promulgada en el año 2015. Esa ley está dirigida como dice, ¿no? A prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, aquí cuando hablamos ya de violencia, ellos tipifican 4 tipos de violencia. La violencia física, que es todo daño, digamos, a la integridad corporal, pero también incluye la negligencia, el descuido o privación de las necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, casos en el que los niños se quedan en casa sin recibir, sin ninguna vigilancia de un adulto durante todo el día, por ejemplo, es una situación ya de descuido. También hablamos de una violencia psicológica, como les dije, que puede ser, que es toda conducta que va a intentar aislar a la persona o humillarla o avergonzarla. El tema de violencia sexual lo voy a tocar solamente muy amplio, el tema de tocar, digamos, el cuerpo de otra persona sin su consentimiento y puede ser con o sin penetración también, ¿no? Temas de acoso, tal. Pero ya en la siguiente capacitación van a hablar mucho más a fondo sobre el tema de violencia sexual. Y también hablamos de una violencia económico-patrimonial, ¿no? Que es cuando se sustrae, digamos, eh, eh, objetos, posesiones, tenencias, bienes, pérdidas de objetos, todo el tema que tiene que ver con patrimonio o a nivel económico. Ahí abajo les he dejado igual el link para que ustedes puedan revisar mucho más a fondo sobre qué trata esta ley. Muy bien, esta ley tiene 2 rutas, especifica 2 rutas. Muy interesante porque habla de una ruta de atención y una ruta ya de una ruta de protección, ¿no? Y y otra ruta que lo va a hablar más Zaira. Son 2 rutas. La primera la vamos a tocar conmigo, ¿ya? A ver, primera pregunta. Cuando hablamos de esta ley, ¿solamente abarca a las mujeres? No, en verdad no, sino que toma a las mujeres como una población muy vulnerable, ¿no? En cualquier etapa de su desarrollo, por ejemplo, niños y niñas, adolescentes mujeres, o pueden ser también adultas mayores, también abarca esta población, ¿no? O también mujeres con discapacidad. Entonces, digamos, toma en atención a esa población, pero deja de lado al esposo, al hijo, no sé, al abuelo eh, con quien vive esta mujer, no, en verdad que no, sino que ahí también están incluidos. Están incluidos justo en la parte que dice grupo familiar, ¿no? Puede ser esposos, esposos, quienes tienen un hijo en común, parientes colaterales, o personas que habiten en un mismo hogar, ¿no? Pero que no tengan relaciones contractuales ni laborales, ¿no? Entonces, abarca también a esa población. Ahora, aquí tendríamos que también ser bastante críticos porque, por ejemplo, no explicita todavía, al menos esta ley, en este año, publicado en este año, si es que también abarca a las mujeres transexuales, ¿no? O a las mujeres con una diversidad sexual, entonces no lo especifica y también viene siendo un grupo vulnerable. Entonces ahí que tendríamos que tener bastante cuidado. Muy bien. Ahora, siguiente paso que recuerden que la denuncia por violencia puede ser a través de 4 cosas, ¿no? Físico, psicológico, sexual y económico. Y que económico puede ser de manera escrita o de manera verbal, ¿no? Esta persona no está pagando la manutención del alimento, mi esposo no lo hace,
no está cumpliendo con sus deberes. ¿Y qué puede hacer aquí, digamos, la mujer, ¿no? Puede ir a un juez de familia o un equivalente para quizás llegar a un acuerdo. Puede también denunciar este caso a una policía, a la Policía Nacional, o también ir a la fiscal de familia o equivalente, que sería el Ministerio Público. Puede acudir a cualquiera de esos tres. Quizás el más conocido ahora es la Policía Nacional, pero también sabemos que su nivel o el tiempo de acción, de respuesta, a veces puede ser un poquito lento. Entonces también tenemos otros espacios al que se puede acudir. También hablamos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya se presenta el caso, no? Hacen dos valoraciones. Una valoración de riesgo y una valoración de certificado de salud. ¿Cómo está, no? Por ejemplo, si es que ha tenido algún tipo, si es que el niño ha tenido algún tipo de, no sé, de maltrato por parte de la mamá o por parte del papá, también ven qué tanto ha sido el daño, ¿no? Entonces es a través de un certificado de salud. Y también una evaluación en riesgo si es que también a nivel físico y también a nivel mental. Cuando hablamos de un certificado de salud, entonces hablamos también es físico y mental, y que no solamente son admitidos a certificados dados por instituciones públicas, ¿no? Como hospitales públicos, sino que también pueden ser dados por establecimientos privados autorizados del MINSA. Entonces también son válidos los privados, pero tengamos en cuenta cuáles son aprobados por el MINSA. ¿Qué pasa después? Después de esto hay una audiencia oral. Y aquí más o menos van a daros dos tipos de medidas. Una medida de protección, que es quizás cuando hay un tipo de violencia muy fuerte, entonces se retira el agresor, retiro del agresor, que no se puede acercar a la casa, por ejemplo, que no se puede comunicar, que no puede llamar por un tiempo, y también pues ver qué cosas ha dañado, ¿no? En un inventario de bienes, entre otros. También se pueden tomar medidas cautelares, que es el tema de régimen de visitas. Entonces, hasta que termine el juicio, pues solamente pueden ir los sábados y domingos el papá a la casa, también alimentos, también la tenencia suspensión, quizás no, la mamá no está quizás muy apta, y se le dan a otra persona, a una tía o tal, eh, y también liquidación de régimen patrimonial. Entonces son todos tipos de medidas que se pueden tomar. Ahora, ¿quién es el encargado de poder, eh, o quién es el responsable de que eso se cumpla? La Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, ellos son los encargados, las instituciones encargadas de que esto se vaya cumpliendo. Si es que la persona se está acercando, quizás pueda ir también a la casa a evitar eso, todo lo que tiene que ver con ese proceso, ¿no? Y si es que quieren algún tipo de apelación, también se puede ir a un tipo de poder judicial. Bueno, primero nos quedamos mejor con la Policía Nacional. Entonces la Policía Nacional hace un mapa registro de las víctimas y es en canal de comunicación, ¿no? Quizás se puede ir comunicando cómo está llevando, que hay un tipo de problemas o no en la casa. Y luego todo esto se remite todo a un juez. Luego con Zaida van a poder ver la otra ruta, ¿ya? Muy bien, entonces eso es en cuanto a familia. Bien, ¿qué pasa en escuela? Ya, en escuela es, quizás no lo he especificado mucho cómo ha sido la trayectoria a nivel familia, pero en escuela, la violencia en escuela ha tenido como que sus inicios desde el año 2000. 2000 porque ahí se promulgó una ley sobre el Código de los Niños y Niñas y Adolescentes, que ya voy a hablar más adelante sobre de qué trata. Y del año 2011, 11 años después, recién se promueve una convivencia sin violencia dentro de los colegios. Pero tomen en cuenta que esa ley solamente prevenía a que no se dé la violencia entre estudiantes. No tocaba mucho el tema de la violencia que podían ejercer personal de la institución educativa, ¿no? Como docentes, como, no sé, los directores, los auxiliares, las personas que venden en los kioscos, no lo consideraba. Y es eh, en esta, uh -huh, pues sí, y en esa ley
se promulga el hecho de que es necesario tener un psicólogo dentro de las escuelas, ¿no? Para poder evitar lo que todos llamaban el bullying, ¿no? Entonces, y era solamente eso es lo que se veía, ¿no? El bullying. Ya en agosto se lanza una ley de protección de datos personales, ¿no? Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque es muy importante, porque esta ley empieza a cuidar mucho, digamos, la confidencialidad del estudiante, ¿no? Por ejemplo, si es que hay algún tipo de violencia, que se guarde el nombre del estudiante, que no se divulgue, que solamente lo conozcan las personas pertinentes, si es que se van a dar fotos del estudiante, por ejemplo, que no salga la cara, ¿no? Y eso es muy importante porque no sé, cuando el psicólogo, cuando el director quiere poner una denuncia sobre un caso de violencia dentro de la escuela, no solamente cometido por personas dentro del colegio, sino cometidos por la familia, porque el niño vino con un moretón, vino con la cara quizás manchada de sangre, o no puede caminar muy bien, ¿no? Las señales de una correa, puede tomar la foto a esta parte como una evidencia. También puede tomar foto al niño entero, puede ser, sí lo puede hacer, pero siempre y cuando sea de espaldas, ¿no? Para que no se ve el rostro del estudiante. Y eso también puede servir como una prueba para cuando quiera ir a denunciar. Entonces es muy importante por eso la ley de protección de datos personales. Obviamente esta ley está dirigida para las personas en general, para toda la población de las diferentes edades, pero sí hace una capite sobre qué es sobre el cuidado que tenemos que tener más aún con niños, niñas y adolescentes. Luego viene el año 2012. En ese año 2012 hay un lineamiento, se les da otro lineamiento, pero ahí sí toma en cuenta la violencia que pueden ejercer las personas, el personal, frente a un estudiante. Entonces, ya en el año siguiente sí, ya se agregó este apartado. ¿Qué pasa en el año 2015? Es que el año 2015 es muy importante porque ahí prohíben ya el todo tipo de uso de castigos físicos y humillantes, ¿no? Por ejemplo, parar al niño al frente de la clase y burlarse, poner apodos que no les agrada a los estudiantes, pararlos, no sé, por ejemplo, en la esquina, antes que utilizaban la regla para poder pegar al estudiante o a este niño o niña para que aprenda la tabla. Entonces ya se prohíbe ese tipo de castigo físico y humillante. Ahora, ¿seguirá ocurriendo ese tipo de violencia, ese tipo de prácticas? La verdad es que sí, todavía sigue ocurriendo y todavía, incluso muchas familias avalan ese tipo de castigos, ¿no? Como una medida para poder hacer que su hijo pueda aprender más, ¿no? ¿Y qué pasa en ese mismo mes del año 2015? Que recién se regula el proceso administrativo disciplinario para profesores en el sector público, y aquí hacen una capita sobre cuál es el procedimiento que se va a realizar cuando un docente, digamos, es encontrado, ¿no? Por ejemplo, que no esté cerca, o sea, primero, que no esté cerca del agredido, ¿no? Que se tome en cuenta, que se haga un proceso en la UGEL, ¿no? Sobre el caso del docente, dependiendo mucho, digamos, del tipo de agresión. Si estamos hablando de una agresión sexual a un estudiante, entonces ahí sí se pide que sea retirado de la institución hasta que acabe, ¿no? Pero si estamos hablando de otro tipo de violencia, al menos que no tenga acercamiento a ese estudiante, pueden tomar otras labores administrativas, por ejemplo, ya lo dicen otros documentos, pero ya aquí en esas normas sí hablan mucho más de un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Y hace 2 años se hizo un decreto, que son los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que mucho engloba las cosas que ha ido trabajando, pero añade también protocolos. Muy interesante, y que lo vamos a tocar especialmente en esta capacitación. Ya, ahora sí. Vamos a hablar rápidamente sobre el Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Cuando hablamos de este código, obviamente este código es para todo el Perú, recién se habla de a quién consideramos como niños y niñas. A ver, ustedes a qué edad, niños y niñas, ¿hasta qué edad aproximadamente es? Adolescentes, ¿cuál es, digamos, el rango de edad que se considera? Según el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, dice que los niños
es considerado desde la concepción hasta los 12 años. Y los adolescentes hasta de 12 hasta los 18 años de edad, ¿ya? ¿Y qué dice este código? Mira, habla sobre los derechos y las libertades, habla sobre los deberes, muy interesante, de los niños, niñas y adolescentes. Hablan también sobre si es que hay algún tipo de problema con los estudiantes, con los niños y adolescentes, cómo se debe administrar la justicia con ellos. Entonces es muy interesante porque aquí ya empieza a reforzar el hecho de que los niños y niñas tienen derechos y tienen que también ser protegidos. Entonces, también pues recordemos que el Perú está adscrito a la Convención de los Derechos del Niño y por tanto tiene la obligación también de cuidar a esta población vulnerable. Recuerden que les hablé sobre la ley de protección. En esa ley en la ley de protección de datos personales, acá hubo un error. Aquí se habla sobre los datos personales de los niños, niñas y adolescentes y qué hay que hacer para protegerlos. Y ya en la ley que prohíbe el uso del castigo físico, aquí hablan sobre que es muy importante promover el derecho al buen trato y las pautas de crianza positivas hacia niños, niñas y adolescentes. Ahora, vamos a hablar un poco ahora sobre los lineamientos. Estos lineamientos han, da pautas sobre la prevención, como dice allí, y también la atención, ¿ya? ¿Qué habla de la prevención? Allá. Aquí. Para la prevención, digamos, de la violencia, en este lineamiento y ya en otros documentos anteriores a este, se promovía la convivencia democrática. Entonces, ahí toman la convivencia democrática como un conjunto, como que se quiere que los estudiantes o quieren que los niños, niñas y las personas que viven, digamos, que están dentro de un entorno educativo, pueden relacionarse de forma pacífica, pero también respetando los derechos de unos y otros, ¿no? Entonces, no decir que los docentes tienen todo el poder y tienen el poder de poder ejercer violencia contra otros, no. Y que esta ley y que esas, por ejemplo, si es que esta convivencia deben tener también acuerdos, ¿no? Acuerdos, pero que sean o normas que sean acordados entre los dos. Por eso dice democrático, que escuchemos a los niños y niñas qué tienen que decir sobre cómo podemos cuidar, digamos, nuestras relaciones sociales dentro del aula. Entonces, por eso también es democrática. ¿Ya? Y hacen diversos tipos de propuestas para poder prevenir la violencia, ¿no? Por ejemplo, a nivel global, tenemos que hacer campañas, tenemos que sobre la importancia del respeto de los derechos, del respeto de unos a otros, de la convivencia democrática. Hacemos campañas, tanto a los estudiantes y también a los docentes. Recordamos que muchos de los casos, o la mayoría de casos reportados en ICB, es también porque producto, digamos, o quién lo hizo, el personal de la institución educativa, ¿no? Entonces, también debería ser un foco de mucha, mucha atención. Y es porque también en mi experiencia, cuando he estado trabajando con docentes, aún queda esa idea de deberíamos, sí, es que a veces un docente no escucha, le toca gritar, o dicen respetar algo, pero al final no lo hacen, en su práctica cuando se realizan observaciones de aula, ven que todavía cogen al estudiante muy fuerte, o miran y lo hacen, y utilizan un volumen de voz muy alto. Entonces también todavía existe ese tipo de violencia, ¿no? De docentes. Y también habla de que también el colegio debe crear redes con otras instituciones alrededor, con la comisaría, con la de MUNA. ¿Para qué? Para que ellos también puedan venir a la institución educativa y hacer charlas. Ellos también hacen, la de MUNA también hace trabajo dentro de los colegios. Y también la policía, y también otros, digamos, sectores, ¿no? Y cuando yo encuentre algún tipo de caso de violencia, yo ya sepa, digamos, un contacto con la posta, ¿no? Entonces yo ya sé, este niño tiene que ir a la posta, entonces yo también le puedo informar a la madre a dónde puede ir. Entonces también se puede que tengamos redes. Incluso habla de una prevención terciaria, ¿no? Cuando hablamos de que yo he identificado a estudiantes que están ya en alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, estudiantes que están desertando académicamente, no vienen mucho al colegio. ¿Qué está pasando allí? ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces, como que yo empiezo un poco a trabajar con esta población, es algo quizás de los padres que no están teniendo mucho cuidado que su hijo o hija
estés haciendo el colegio, o es porque se está escapando, el papá lo deja en la puerta del colegio y se escapa, o es motivación, o es porque tiene dificultades de aprendizaje, ¿qué pasa allí? O son víctimas de, por ejemplo, de algún tipo de violencia y con ellos quiero trabajar de manera grupal, de manera individual. Entonces allí ya es más dirigido a una población que ya tiene, ¿no? Digamos, signo de algún tipo de violencia. ¿Lo tiene en riesgo o ya tiene? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la respuesta que podemos hacer, los protocolos de acción. Y esa es una de las gran plus que ha hecho, digamos, el Ministerio de Educación. A ver, todavía falta trabajar muchísimo, pero es un, como les digo, es un avance, porque todavía incluso hay unas dudas, ¿no? Cuando hablamos de protocolos de acción, yo ya les mencioné, hablamos de violencia entre estudiantes, de violencia del personal a los estudiantes, pero también aquellos tipos de violencia que se ejercen dentro de la familia, ¿ya? U otra persona con el estudiante. Entonces, no solamente voy a tomar atención, digamos, cuando hablamos de violencia escolar, no solamente tomamos atención a la violencia que ocurre dentro del aula o dentro del colegio, sino que también alrededor del colegio o en el trayecto del colegio a la casa o en la casa, que también. Entonces, ahí es quizás tipificar los tipos de violencia en el trayecto de la casa es algo que no está quizás muy presente aquí, pero sí sería como que tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? De qué es violencia escolar, no solamente dentro del colegio, por si acaso. Y para cada tipo de casos hay protocolos. Recuerden, hay seis protocolos. En este protocolo 1 habla sobre la violencia psicológica y física, sin lesiones, recuerden. Eh, que puede ser que, por ejemplo, un estudiante quita la silla a su compañero y se cae y se puede, no sé, romper algo, ¿no? El brazo, el pie, el tobillo, la cabeza se puede tener algún tipo de daño, ¿no? Ah, no, este es sin lesiones, disculpen. Cuando hablamos de sin lesiones, es por ejemplo el tema de humillar. No lo hago directo al cuerpo, sino lo hago a nivel psicológico, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo puede ser que yo le haga la ley de hielo, o todo el aula hace la ley de hielo a un estudiante porque fue el soplón del aula, ¿no? Cuando hicieron alguna travesura. Entonces todos hacen la ley del hielo y también ese estudiante se puede sentir mal. Eso es un tipo de violencia sin lesiones. Y en la protocolo 2 sí abarca el tipo de violencia sexual y física con lesiones y o con armas. Quizás con armas es lo más llamativo, ¿no? Es lo más llamativo al público porque se hace mucha noticia, ¿no? Pero en verdad hay un tipo de violencia que son mucho más frecuentes, como la psicológica, pero lo hemos normalizado tanto que lo vemos como si fuese algo normal, ¿no? Algo del día a día, que es algo que se debería hacer, o que es parte de la etapa de ser adolescente, ¿no? Molestarse unos a otros, ¿ya? Cuando hablamos del personal de la institución educativa hacia estudiantes, también hay uno para violencia psicológica, física y también sexual. Y cuando hablamos de un tipo de violencia por un familiar u otra persona, hablamos también de los 3 tipos de violencia. Entonces, aquí hay solamente para 3 tipos de violencia. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se encuentra una violencia entre estudiantes? Acá, recuerden, estas son 4 etapas que se va a repetir tanto para violencia entre estudiantes o de un adulto a un estudiante, ¿está bien? O un grupo de estudiantes también. Acción, derivación, seguimiento y el cierre. La acción es cuando yo tomo cuando yo me entero del caso de violencia. ¿Qué cosa se debe hacer? Se dice que lo primero que hay que hacer en acción es entrevistar a los involucrados, ¿no? Al agresor, al agredido. Eh, lo más, lo, lo, lo ideal es que sea en forma separada, escucharle sin criticarle, ¿no? Sino escuchar, recabar toda la información. Llegar quizás a algún tipo de acuerdos y medidas correctivas, esto es bastante, o esto mucho depende del tipo de violencia, ¿no? Si estamos hablando de un tipo de violencia psicológica menor quizás porque le dio un insulto a otro, quizás ahí podríamos tomar algún tipo de medida, ¿no? Correctiva, ¿no? No solo otra vez, u otros acuerdos que se den entre los estudiantes. Pero si estamos hablando de una violencia sexual, ahí sí, en verdad, lo que no se quiere es que
sentemos a los dos y lleguen a un acuerdo, ¿no? Porque es un tipo de violencia muy grave. Recuerden, siempre comunicar a los padres y dos cosas. Uno, que esta violencia se reporte al portal de CICB y dos, que también esté escrito en el libro de registro de incidencias. Todo colegio debe tener uno. Así que, si es que no lo tienen, sería muy bueno igual recomendarlo. Ahora, pensemos mucho que ya no estamos en una escuela, digamos, donde los estudiantes van en forma presencial, ¿no? A este espacio, sino que ahora todo es virtual. También habrá violencia en sentido virtual. ¿Cómo debería ser? Me imagino que ahora el Minedu también está buscando formas de cómo podríamos adaptar todo esto a una educación virtual, ¿no? Entonces, también pensemos, ¿no? En las exigencias que nos da, digamos, la actual situación. Entonces, todos los colegios deben tener su libro de registro de incidencias, incluso en esos mismos lineamientos te dicen cuáles deben ser las características de este libro de incidencias. Y también informar al CONEI, ¿no? El logo de derivación es cuando si es que yo encuentro algún tipo de, digamos, problemas en el estudiante, ir a los servicios de salud disponibles. Eso es dentro de las 24 horas. Seguimiento, ¿cómo va el estudiante? Ya hemos establecido medidas correctivas, ¿qué cosas vamos a hacer? El tutor va a ir viendo, tutor también va a ir viendo al estudiante y se van promoviendo reuniones, ¿no? Y el cierre es lo que se quiere, el ideal es cuando ya este tipo de violencia ha cesado. Perfecto. Ya. Un momentito. Así, está bien. Este tipo de violencia ahora, ¿qué pasa o cuál es el proceso que se sigue cuando hay un tipo de violencia del docente a un estudiante? Recuerden, siempre siguen las cuatro etapas. Aquí solamente voy a mencionar las cosas que se añaden, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de un docente a un estudiante, eh, primero se tiene que solicitar información adicional al personal si es que alguien lo ha visto, ¿no? O a un estudiante que ha visto ese tipo de acción. Y, muy importante, separar al docente presuntamente agresor y garantizar la protección del estudiante, que puede ser como digo, dentro del mismo colegio con otras labores, o también si es muy grave, retirarlo y que no puede ir al colegio para enseñar, ¿ya? La derivación, eh, si es un tipo, o sea, siempre ya sea en un tipo de violencia del docente o de un personal del colegio a un estudiante, o familia también a un estudiante, o eh, cuando hablamos de violencia entre estudiantes y hay un tipo de afectación de violencia sexual o una violencia física con lesiones, es muy importante reportarlo, que sea reportado a la comisaría o a la fiscalía de familia. Ahora, ¿quién lo hace? Primero, quizás entre estudiantes, siempre se da la orientación de que son los padres, ¿ya? O el tutor, ¿no? De este niño, niña, adolescente. El colegio está en la responsabilidad de reportar este caso, no solamente, no solamente al CCB, sino que también a la comisaría y a la fiscalía de familia, cuando son casos de violencia grave. Es su responsabilidad. ¿Quién lo hace? El director. ¿Ya? Entonces el director, incluso cuando es un tipo de violencia de un docente o un estudiante, es el director quien tiene que hacer también o informar de este caso a la UGEL, para que la UGEL también siga haciendo su proceso. ¿Ok? Entonces, si no quiere hacerlo el director, pues lo puede hacer también otro docente del mismo colegio u otro personal del colegio que sabe del caso, pero el director pues no quiere para no entrar en problemas, no entrar en ese proceso, quizás que lo ve muy complicado, quizás porque no quiere que el colegio baje su prestigio, u otros motivos, no lo quiere hacer, otro también. Ahora, si no lo hace, nadie, es responsabilidad del director, porque el director sabía, si este caso estaba en el libro de registro de incidencias o no solamente un docente o no solamente un estudiante reportó este caso en ICB, porque ellos también lo pueden hacer, no solamente es cuestión del director, también lo pueden hacer ellos. Entonces, si no lo hace, entonces cae sobre el director toda la responsabilidad. Si algo le pasa a ese estudiante, es responsabilidad del director, ¿ya? Entonces, la derivación es vital. El seguimiento es ver o procurar que ese estudiante siga yendo al colegio, ¿no? Ahora, si es que este estudiante si es que está muy afectado, también puede solicitar, digamos, días de descanso, pero que
se quiere que no sea más de 5 días, ¿no? Que deje de estar yendo al colegio, ¿no? Y también que se esté, y también es muy importante que el mismo colegio pueda brindar apoyos socioemocional, ¿no? Por ejemplo, a través del departamento de psicología, por ejemplo, ¿no? Y el cierre es cuando ya, pues, hemos comprobado que el adulto agresor del colegio es sancionado y el estudiante, pues, forma también un grupo más cohesionado. Entonces, siempre recordemos que procuremos cuidar mucho la identidad del estudiante, y que no sea totalmente difundido, y también que su grupo, ¿no? Sea un grupo de soporte para él, ¿no? Para que también no sea motivo para que deje la escuela o tome otro tipo de decisiones. Muy bien. ¿El colegio puede tener aliados? Sí, ya les dije. MIM, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Indecopi, Lineanar. Hay instituciones aliadas al colegio para hacer esto. Y finalmente, recordemos, cuando queremos hablar un poco más de violencia en el Perú, ya sea familiar o ya sea en escuela, les voy a mostrar algunas de las organizaciones. Hay más, definitivamente hay más, que están interesados en esta línea, pero estos son los más conocidos, ¿está bien? Tenemos al portal CICB, ahora que recuerden que no solamente el director, además el director es el responsable, pero también puede denunciar un estudiante, un padre u otro. Ahora hay línea por llamada, hay WhatsApp, hay otras vías. También tenemos al SEM, ya sea por la línea 100 o por chat 100, que es algo que se está extendiendo bastante. También tenemos el teléfono ANAR, como les dije, para adolescentes, si es que quieren llamar, si es que tienen algún tipo de dificultades también. Y también tenemos a la DEMUNA, también vemos a nuestra DEMUNA, cada distrito tiene su DEMUNA, que puede también, en donde un papá puede ir a una DEMUNA y decir, pues, ¿no? Que no sabe qué hacer con este caso, ha encontrado algún tipo de violencia, que le han hecho su hijo, su hija en casa, o lo han hecho en el colegio, o lo han hecho en la misma comunidad también, o una vecina le está molestando a mi hijo, a mi hija, ¿qué puedo hacer? Y ahí la DEMUNA también evalúa si es que y le orienta a las señoras si es que eso se denuncia o que también ellos pueden dar algún tipo de soporte, ¿no? Entonces también veamos a la DEMUNA de nuestro distrito como un punto de apoyo contra la violencia de los niños y adolescentes. Además que la DEMUNA, justamente, su objetivo es hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Y son los encargados, en verdad, que esto se cumpla. Y listo. Entonces, hasta aquí hemos llegado, hasta las 11:30 conmigo. No sé si tienen algún tipo de preguntas, dudas. Igual vamos a ver la forma de cómo podríamos compartir estas diapositivas con ustedes. Recuerden, ahí está mi correo personal y también el correo de la organización. Afílense, por favor, denle like a nuestra página. Ya. Y ya, perfecto. Ah, ya, me preguntan si es que hay... Uy. Ya, no sé si ahora sí se puede... Ya. Eso, ¿no? Si se ve, creo que no se vio la última parte, la línea 100, CAT 100, ANAR y la de MUNA. Digamos, los espacios como que los más, digamos, algunos de los espacios a los que se puede asistir. Creo que esa parte no se vio mucho. Y ya, perfecto. Entonces, bueno, Dana me pregunta si es que hay criterios para considerar la gravedad de los casos. Sí, hay un documento que habla, no me recuerdo ahorita el nombre, que les puedo luego compartir. La, lo publicó Medicina Legal, ¿ok? Donde hacen como que todo un lineamiento para también evaluar los casos de violencia física sexual. Sí, ahora se puede ver los lineamientos de física, sexual y otros tipos de violencia y cómo deberían ser también, o qué cosas deberían considerar, digamos, para una evaluación psicológica, ¿no? Ahora, ahora sí hay como que un conflicto, no conflicto, sino que también yo sé que los lineamientos han sido publicados, pero también pueden ser mejorados, ¿no? Como les decía, estamos ahora en educación virtual, ¿qué tanto esto se aplica pero no en educación virtual? ¿Qué cosas se deberían adaptar? ¿Sale algo nuevo o no?
qué casos deberían ser reportados, o si se ve todo, si es que le dio, por ejemplo, un apodo a un niño, eso debería ser reportado o no. Entonces, hay cositas allí que todavía se están, faltan pulir más, faltan trabajar mucho más. Eh, y creo que esas cosas también deberíamos cuidar, ¿no? Algunos, por ejemplo, toman si es que esta violencia ha sido grave o es un tipo de violencia sexual o es que el mismo estudiante se ha sentido realmente ofendido y esto hace que perjudique su rendimiento académico, por ejemplo, no va al colegio a, no va, no sé, a otros espacios, también sí vendría o tendría que ser muy pertinente ponerlo en el CV, ¿no? Entonces, aquí todavía es como que según criterios muchos de la escuela y eso esperamos de que sea mucho más parametrado. Sí, pero aquí hay otra pregunta. Uh-huh. Ya, ya, me parece que no hay otra pregunta. Entonces, de todas formas, si es que ustedes tienen alguna duda, siéntanse en la libertad de poder escribirme y poder conversar pues mucho más del tema. Ahora sí, muchas gracias. Para la siguiente presentación voy a cortar esa transmisión y voy a abrir otra, ¿ya? Así que un momentito, por favor.